Swaha Agnaje Idam Namama Bwa Swaha Wajave Idam Namama Swaha Suryaja Idam Namama Burgwa Swaha Prajapataye Idam Namama. Y con el calorcito del fuego Oma, del mantra Vyaruti, les damos la bienvenida una vez más a este espacio de difusión cultural, de bienestar, de salud, de arte, Radar Botica Sol. Es un gusto tenerlos nuevamente en vivo y en directo desde nuestra página de Facebook Live, y también a las personas que nos acompañan hoy físicamente. Muchas gracias por su presencia. Nos place enormemente contar hoy con una persona que no es solo parte de la familia Botica Sol, porque es una chica que tenemos siempre entre nuestro público, entre nuestros participantes, en la terapia OMA, en las actividades que aquí realizamos, sino que también es un maravilloso ser humano que ha hecho un trabajo muy bello y está desarrollando una labor muy valiosa en relación a su profesión. Nos encontramos con Natalia Barón Lindo. Ella es psicóloga formada en hipnosis clínica, y hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante, difícil. Yo creo que para todos lo es. Nata ya nos explicará a fondo, pero definitivamente un tema que hay que hablar, y es el duelo como camino hacia el desapego. Bienvenida, Natalia. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos ven por Facebook Live en diferido, y también los que están acá presentes acompañándonos. Muy agradecida por este espacio que Botica Sol me permite. Y sí, es un tema muy interesante que en cualquier etapa de nuestra vida podemos pasar. Y yo voy a contarles un poquito lo que María estaba haciendo ahora. Hay unos elementos acá, que es la posta de vaca, está el ghee, que es una mantequilla clarificada, está la pirámide de cobre, y esos elementos lo que hacen son catalizadores de las radiaciones sutiles del sol, y a través de las palabras que dijimos anteriormente, que son frases en sánscrito o mantras, son potencializadores de la energía, de la bioenergía, que a través del sol nos permitimos inspirar, compartir, y este espacio pues lo vamos a aprovechar para explicar precisamente el duelo como camino hacia el desapego. Entonces vemos allí el fuego, y este nos da luz, nos da un calor, contemplamos su color. Nos hace recordar muchas veces el fuego en nuestra niñez, en hogueras o reuniones familiares, y empezamos a generar una familiaridad con él. Incluso podemos predecir cómo es su comportamiento, por ejemplo en contacto con el aire, y en esta familiaridad vamos generando un apego, una cercanía y una seguridad. Entonces de pronto el fuego en un momento se apaga, y cuando el fuego se apaga es el momento del duelo. Esta es una metáfora para explicar entonces cómo es ese camino hacia el desapego. Entonces, cuando él se apaga, lo primero que hacemos, o cuando se iba la luz, por ejemplo, en nuestras casas, que solía irse hace tiempo y durar con la luz, sin luz, decíamos, ay, se fue la luz, no puede ser, pero que hace que hace un momento estaba, ya no está. Y entonces empezamos primero con la negación, ya no está. Esa es la primera etapa que pasamos por el duelo, la negación.
Luego sigue entonces una etapa en la que hay un dolor y que es el dolor en su máxima expresión. Y ese dolor es un sufrimiento, muchas veces dependiendo de la personalidad. Y este sufrimiento entonces nos hace también recordar las veces en que había fuego, en que éramos niños y experimentábamos el calor de hogar. Y después viene entonces una ira, un enojo, porque ya no está ese fuego. ¿Por qué entonces no trajimos más ghee? ¿O por qué no conseguimos más galletitas de posta de vaca para que se mantuviera más el fuego y lo pudiéramos conservar y preservar más tiempo? Y hay una culpabilidad, aparte hay un enojo, una rabia de por qué ya no está. Posteriormente entonces seguiría una tristeza profunda, una desilusión, un desgano de no querer hacer más nada tal vez. Y lo último que quedaría ya sería las cenizas. Y las cenizas representarían entonces una herida que sanó, o sea, la cicatriz de la herida corresponderían a esas cenizas. Entonces observamos allí que nosotros el duelo implica un dolor, pero también cuando nosotros estamos viviendo ese proceso, no significa entonces que no vamos a disfrutar de ese fuego que ya está, porque entonces si nosotros sabemos que el fuego se va a apagar, se va a acabar en algún momento, empezamos a generar un miedo porque ya no va a estar en algún momento. La idea es disfrutar con la comprensión, con el entendimiento de que ya no va a estar en algún momento, que no significa no disfrutarlo, significa disfrutarlo en una libertad y no responsabilizando al fuego de que es el único que me va a generar a mí sanación o compañía, o lo que Jorge Bucay llama dolor de regresión. No significa recordar siempre con un dolor. Cuando nosotros tenemos la memoria o las cenizas de ese dolor, significa que podemos recordar, pero que ya no hay un dolor, y es cuando ya hemos llegado al camino del desapego, cuando ya hemos superado el recuerdo que ya no está adherido a un dolor, ya podemos recordar sin dolor. ¡Wow! ¡Qué introducción tan bella! Muchísimas gracias de verdad por adentrarnos a este tema de una manera tan bella a través de la terapia OMA, que es una gran metáfora de la vida, la llama encendida, la llama eterna, creería yo, ¿no? Que la llama que igual pervive en la eternidad también desde el espíritu, desde el alma, si hablamos de esa parte. Antes de continuar con lo que vienes a compartirnos sobre este tema, me gustaría que nos compartieras primero que todo quién es Natalia Barón Lindo, hace cuánto estás en este campo de la psicología, cómo es lo de hipnosis clínica y bueno, ¿por qué lo elegiste? Natalia es una persona que le apasiona mucho diferentes temas relacionados con las emociones, con el comportamiento, que le inquieta saber mucho el por qué la persona se comporta como lo hace y dar una solución ante esas problemáticas. Es una sensación de pronto como de altruismo, ¿no? El querer ayudar, que fue pues el por qué inicio mi carrera. Y ya el encuentro con la hipnosis sucede mucho más adelante, después de haber terminado la carrera. La hipnosis clínica es un tema que genera mucha curiosidad, en algunas personas incluso genera miedo, pero es por esa falta de conocimiento acerca del tema, porque se desconoce y hay mucha ignorancia frente al tema. Lo que hemos visto es, digamos, procesos hipnóticos en los que se permite que la persona haga cosas que aparentemente en la cotidianidad no hace, o exponerla incluso a veces al ridículo, que digamos no es el objetivo terapéutico, y en los que la persona siempre tiene una conciencia de lo que hace, que es digamos un mito también muy grande
parece que la persona perdiera la conciencia y la voluntad. Entonces, bueno, esta terapia es realmente muy eficaz, es una terapia ampliamente documentada, tiene mucha validez científica, mucho soporte. En Colombia inclusive hay muchas, digamos, falta todavía mucho recorrido para introducirlas, digamos, en un campo, por ejemplo, más académico, universitario, pero es un tema que me apasiona mucho y que, bueno, yo vengo ya realizando hace 2 años en consulta clínica este tema. Y uno de los temas que se tratan en la hipnosis es el duelo. Ya hay unos procesos, digamos, en medio del contexto de la hipnosis. El duelo se maneja, por ejemplo, a través de una comunicación con el ser fallecido. Y esta comunicación obviamente la hace el mismo consultante, pero que actúa como un placebo psicológico. No importa que la persona esté elaborando, imaginando situaciones, pero que esto le va a traer un alivio psicológico, porque es ponerte en la posición de una empatía. Y cuando te pones en la empatía, tú te descentralizas del yo para ponerte a través de la visión del otro, para observar cómo ve el otro, qué me diría ese otro a mí, qué me aconsejaría ese otro a mí acerca de los procesos no solo del duelo, sino de muchas situaciones más en la vida. Entonces es ponerte desde una postura superior que me va a permitir a mí tener más herramientas, un alivio psicológico, emocional, y que me va a permitir entonces desarrollarme más armoniosamente y tener una mejor calidad de vida. Excelente. Bueno, y retomando un poco el tema ya en particular sobre el duelo, cuéntanos por favor, ¿cuáles son las condiciones para superar el duelo a la hora de enfrentarlo? Quiero pues aprovechar la oportunidad también para invitar a nuestros asistentes a que tengan sus preguntas listas, porque al final del espacio abriremos un momento para que le puedan consultar, aprovechar la oportunidad que tenemos acá, Natalia. Bueno, entonces vamos a hablar de las condiciones para superar el duelo. Cuando estamos en duelo estamos todavía en un apego y el objetivo es llegar al desapego. Esas condiciones primero pues es precisamente pasar por el duelo. El dolor, decía Buda, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pasar por el duelo es inevitable, pasar por ese dolor. Y primero hay que entender que no todas las personas lo hacen de la misma manera ni en un mismo tiempo. Es muy variable. Y la persona primero debe pasar por el duelo, puede ser en todas las etapas o en alguna. Lo segundo es aceptar que de pronto está patinando en una de las etapas, que no consigue superar esa etapa y que ya, digamos, dentro del merecimiento y dentro de ese amor propio, ya dice: yo considero que me parece importante disfrutar más de un paseo o más de una salida a comer, o diferentes situaciones que tú no observas que estás disfrutando porque estás anclado todavía a una persona, o incluso no solo a una persona, a veces también a cosas materiales o ideas también y comportamientos. Entonces aceptarlo es lo segundo, aceptar que yo estoy allí como si anclada todavía a una de las etapas. Y ya lo tercero pues sería decidir que definitivamente hay que hacer algo para superarlo, ya sea desde mis propias herramientas que tengo, o acceder a una ayuda terapéutica profesional para superarlo. Muy bien. Esto es algo que realmente, pues, siempre he pensado que venimos a la vida en el marco de una sorpresa total, porque creo que a pesar de que muchas veces resuenan dentro de nosotros memorias antiguas, y por eso es que sentimos afinidad con muchos temas, es como si recordáramos un poco de antes las cosas, pero en últimas creo que para todos, independientemente de la persona, de la edad, es una experiencia totalmente nueva. Por tanto, una cuestión como la pérdida, que creo que implica, me corrige si no, también
una relación, no solamente la trascendencia o el fallecimiento de una persona, pues es algo que lo toma uno por completo de sorpresa. En ese sentido, Natalia, ¿existe alguna forma de prepararse uno para el duelo, pero sin uno estar como en una paranoia de que, y en ese pánico de pérdida? Bueno, prepararse para el duelo puede sonar muy fríamente emocional, como muy, sí, muy duro, porque es pensar precisamente en esas cosas que yo quiero, que algún día no voy a tener. Entonces la preparación siempre es posible desde cualquier campo, digamos, que involucre una problemática emocional, porque así como nos preparamos físicamente para algo, para algún evento, para alguna competencia, también nos podemos preparar para afrontar ciertas pérdidas. Y para prepararnos hay que preguntarnos, ¿qué es lo más importante que tengo yo en mi vida? ¿Qué personas hacen parte de más cercanas a mí que me importan tanto? ¿O qué cosas para mí me importan tanto? Y ponernos a pensar en qué pasaría si esta persona, si esta situación no estuviera en mi vida. Cuando yo me pregunto eso, se abre, digamos, otro canal de la perspectiva, de la percepción, en la que podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué yo estoy responsabilizando a esta otra persona para yo sentirme de pronto más tranquila, o para yo sentirme una persona más segura, o para sentirme más importante? Entonces esa pregunta es muy importante. Si uno puede escribir también eso, hacer como una lista de las cosas y las personas importantes en mi vida, y luego empezar a preguntarnos y a escribir, bueno, tú haces, yo te doy esta importancia en mi vida porque tú implicas esto y tal cosa para mí. Y entonces ahí ya empezar a apropiarnos más de nosotros mismos, responsabilizarnos. No le compete a otra persona darme a mí una seguridad o una fortaleza o una felicidad. Es como el fuego, mientras está allí ardiendo, disfrutémoslo, pero con la comprensión de que algún momento se va a acabar, ¿sí? Y esto nos va a preparar. Entonces, el momento en el que ya haya esa despedida o se acabe esa relación, como decías tú, pues ya va a haber un menor impacto de dolor a que si me dieran la sorpresa o esto ocurriera desprevenidamente. Muy bien. Sí, es muy valioso lo que dices, realmente como asumir responsabilidades y vivirlo un poco como esta palabra carpe diem, que habla de conectarse con el presente, y me recuerda precisamente una película hermosa que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, donde sale Robin Williams, maravilloso, y habla de seize the day, carpe diem, ¿no? Y es una parte muy bella donde él tiene a sus estudiantes y les pide que se acerquen a ver una foto de unos estudiantes antiguos que ya trascendieron seguramente. Es un anuario, una foto antigua de escuela, y les dice que escuchen el susurro de los muertos, y el susurro de los muertos es carpe diem. ¿Cómo influyen las creencias en la superación del duelo? ¿Tienen alguna relación, algún impacto o no? Bueno, las creencias hacen parte también de las expectativas que tengo yo cuando ocurra algo. Y una creencia es un pensamiento cuando tengo la certeza de que es verdad. Y claro, influyen en la manera en cómo yo supero más fácil o más difícilmente un duelo. Si yo tengo el concepto de que cuando muere alguien es algo que genera tristeza, porque culturalmente se asocia con que si se va alguien es triste, digamos, ya culturalmente está esa imposición y que yo tengo que llorarlo.
eso va pues a incidir mucho más, porque va a avivar ese fuego, a alimentar más mi llanto, mi dolor, mi recuerdo, y eso influye en cómo es más fácil procesarla. Por ejemplo, hubo un tiempo, hace muchos años, quizás siglos, en los que se contrataban a personas para que lloraran los funerales, eran las plañideras. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto por qué? ¿A partir de qué razón, de qué argumento una persona extraña, ajena, que no tiene nada que ver con el muerto, con el difunto, va al funeral a llorar? Y esto cómo impacta entonces en los demás. Por un lado también está la negación y la costumbre social de que no debes llorar y no debes demostrar tanto el llanto. Entonces esta forma de represión también pues es también un impedimento para yo expresar mis emociones y que ese duelo se procese también más rápido. Entonces, dependiendo de esas creencias, voy a comportarme según las expectativas sociales y va a ser más fácil o menos difícil para mí. Bien, y hemos llegado entonces al momento de las preguntas. Queremos saber si nuestro público asistente tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Natalia. Con muchísimo gusto. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Natalia. Hacerle una preguntita. ¿Por qué después de que a uno se le muere un ser querido, lo extraña uno más y más? Bueno, hace parte de precisamente el apego. Cuando tú has generado esa familiaridad, esa cercanía con ese familiar, valga la redundancia, pues vas a generar más apego, más seguridad y más necesidad de tenerlo allí. Y cuando falta, pues hay un vacío realmente grande, que es normal extrañarlo además, es normal, es lógico, es natural. Y tú me haces recordar de una obra de Shakespeare que se llama El Rey Juan, y hay dos autores allí, Felipe y Constanza. Y Constanza se le pierde el hijo, pues él no se sabe si ha muerto, pero no aparece, no llega a la casa. Y entonces Felipe le dice a Constanza que bueno, que al final ella está tan conectada con ese dolor, con esa tristeza, con esa angustia, que Felipe le pregunta, ¿tú a quién quieres más? ¿A tu hijo que no ha aparecido o al dolor que te genera el que él no aparezca? Entonces este es un ejemplo también de cómo nosotros nos ayudamos a nosotros mismos a, digamos, a entorpecer ese proceso del duelo, porque hay personas que no han tomado la decisión de superarlo, porque al fin y al cabo es una decisión, en últimas es una decisión, y empiezan a sufrir y a padecer como este remordimiento por toda la vida, por mucho tiempo, y se quedan con esta tristeza eternamente, y como les comentaba ahorita, como patinan en esto. Entonces extrañarlo está bien. ¿Hasta qué punto entonces ya es perjudicial, te está perjudicando? Porque ya, digamos, sufriste un tiempo prudencial para la persona, porque es muy personal, y que ya tú entiendes que bueno, hay que pasar y superar esta etapa. Pero el proceso principal, digamos en principio es lo lógico, extrañar a esa persona, recordarlo, ¿sí? Este dolor de regresión que les comentaba ahora. Gracias. Muchas gracias. Si pudiéramos como redondear el tema, llegar de pronto a alguna conclusión, aunque realmente pienso que en esto y en nada se puede ser concluyente, o sea, ¿cuál sería como un consejo que darías de pronto a personas que nos estén viendo y estén enfrentando algún tipo de duelo, sea la trascendencia de un ser querido, sea el aniversario de una trascendencia? Porque incluso en estos días escuchaba eso, que uno tiene como unas memorias de dolor de situaciones anteriores, de aniversarios, no solo de fallecimientos, sino de aniversarios de rupturas, de relaciones, de pérdidas de bienes materiales, qué sé yo, de empresa.
¿cuál sería ese consejo para quienes te escuchan? Y finalmente, ¿dónde podemos ubicarte a las personas que estemos interesadas en poder contactarte y tener una charla contigo, una terapia? Bueno, yo rescato mucho la frase de Buda que había comentado: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es opcional, o sea, nosotros estamos en la decisión de elegir cómo vamos a afrontar esto, y que debemos saber que hay una fortaleza interior, y esa fortaleza interior hay que acompañarla con alguien cercano a nosotros también que nos pueda apoyar. También es importante que este proceso nos va a traer un aprendizaje. Entonces estamos aprendiendo a través del duelo a desapegarnos, ¿cierto? A disfrutar las cosas con conciencia de que algún día no estarán, sin querer significar que no las vamos a disfrutar, y que todo esto que nos permite como reevaluarnos en nuestra fortaleza interior, también nos va a servir para después, porque muchas veces estamos en una etapa, pero se nos olvida que antes nosotros también hemos superado otras situaciones, o incluso más difíciles que las que estamos viviendo. Entonces recordar esas etapas que ya pasamos y que hemos podido superar, nos van a ayudar para el proceso. Y esto hace parte de lo que se llama resiliencia, que es la capacidad de superar las adversidades. Y esto es lo que permite precisamente hacerte más fuerte ante las próximas adversidades, porque si hay algo característico en la vida humana son las adversidades, el dolor, hace parte de nuestras vivencias. Entonces rescatar en ese momento la fortaleza interior. Todos tenemos esa capacidad, esa fortaleza, es conectar, recordar con esa fortaleza interior. Ya te digo, o sea, cuando nosotros comprendemos que no solamente solos podemos, sino que también otros nos pueden ayudar, es recurrir también a esa fortaleza mental, que las otras personas también pueden apoyarme, y yo puedo superar esto porque yo soy más que esto, porque también he hecho, uno de los procesos que más duelen es cuando hemos perdido algo que nos obliga a mirarnos al interior, y es ahí cuando duele quizá aún más, porque hay cosas que no hemos aceptado de nosotros mismos ante los demás, y peor aún ante nosotros mismos, cosas que no aceptamos de nosotros mismos. Entonces es ir a ese punto, porque de todo se aprende, y en ese sentido rescatar lo bueno que yo viví de esta situación, de esta persona, y poco a poco ir superándolo, ya sea yo solita o con ayuda de alguien más. Excelente. Bueno, y tengo entendido que estás en conferencias, en estos días incluso te veía en una conferencia, te estaba entrevistando una chica que tiene un espacio muy bonito, en este momento se me escapa el nombre, creo que ella es boliviana o peruana, no sé. Bueno, el cuento es que tenemos entendido eso, y sería maravilloso poder seguir en contacto contigo. Entonces, por favor, no olvides, regálanos tu contacto, tus redes, todo. Sí, claro que sí. Yo estaré haciendo también más actividades y conferencias este sábado y el sábado 17, y pueden encontrar más información. Yo tengo una página en Facebook que se llama Hipnosis Clínica Natalia Barón Lindo, Barón con B corta, y estoy también en Instagram, hipnotica.mente, y mi celular también, el número, por si también pueden consultar ahí, 316-617-3930. Yo le sumaría al tema, a todo lo que nos has compartido tan valioso para de verdad salir de acá, y a aquellos que nos acompañaron en Colombia, en el mundo, en esta transmisión, un poco más fortalecidos, un poco más aguerridos frente a la vida y a todas esas sorpresas que nos esperan, ojalá muy buenas, pero también las inevitables, como nos explicabas.
Le sumaría la terapia AUMA. Ustedes saben que el fueguito es algo que alimenta el alma, sube el ánimo, da mucha fuerza, da fuego adentro, fortalece la voluntad y que todos los días lo vivimos aquí en Botica Sol completamente gratis, porque es una medicina de la ciencia ayurveda para toda la humanidad a las 5:30 de la tarde. Entonces te esperamos, Natalia, a que nos acompañen, los esperamos a todos y aprovecho para invitarlos y compartirles una noticia muy especial, que Botica Sol estará presente en la gran rueda de relacionamiento de Quindío Destino Vital este 9, 10 y 11 de agosto en el Centro Comercial Calima. Acompáñennos, conozcan mucho más de nuestros servicios, todo lo que tenemos para ustedes. Allá estaremos con el clúster de turismo, salud y bienestar del Quindío. Muchas gracias por su sintonía, bendiciones para todos y hasta la próxima en Radar Botica Sol.